Dios te bendiga, bienvenidos una vez más a Logos, la palabra para todo el mundo. Una vez más, Pastor Pacheco, estamos en este programa. Amén. Amén. Gracias al Señor. Una vez más estamos aquí en este podcast una vez más para compartir la palabra de Dios. Espero que estén teniendo un buen tiempo en el Señor. Como lo he mencionado anteriormente, si usted no está viviendo para el Señor, hágalo. Se está perdiendo de tremendas maravillas. El Señor es bueno, el Señor está bendiciendo, derramando de su Espíritu, y es nuestro deseo que usted sea bendecido con la presencia del Señor y la palabra, amén, de nuestro Dios. Amén. He escuchado comentarios de que les han gustado los programas anteriores y ya han habido escrituras muy importantes que tal vez algunas personas no la conocían, pero gracias a Dios porque Dios es el único que puede revelar la palabra del mismo. Amén. Y es nuestra intención. Esperamos ir mejorando como toda persona. Yo creo que ese es el objetivo, ir mejorando, y es nuestro deseo. Sus comentarios son importantes. Si usted tiene alguno, déjenoslo saber y queremos hacer nuestro mejor para hacer bendición para cada uno de ustedes. La semana anterior estuvimos, o en el programa anterior, estuvimos hablando acerca de Romanos 10. Romanos 10, una escritura muy conocida por la mayoría de personas que pues se consideran cristianos, y estuvimos dando el concepto bíblico acerca de ese pasaje de escritura, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor, seremos salvos. Entonces, ya consideramos que esa escritura es escrita a una iglesia. La carta a los romanos fue escrita a una iglesia ya formada en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde comenzó la iglesia. Por lo tanto, el significado literal o más práctico que podemos ver a simple vista en este pasaje de escritura no es todo lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, pero cuando lo vemos a través del punto de vista de la iglesia que ya fue formada, que ya fue nacida, del agua y del Espíritu, entonces nosotros tenemos un entendimiento más claro de esta porción de escritura. Y algo que no mencionamos fue que también el apóstol Pablo, después de decir que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor, seremos salvos, también en los siguientes versículos él dijo que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, una porción, como ya mencionamos, tiene que ver con confesar al Señor con nuestra boca. Y dijimos que si nosotros creemos, Jesucristo dijo en Juan 7:37 que el que creyere en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando nosotros creemos en nuestro corazón, creemos para justicia, y con nuestra boca lo confesamos para salvación. Con nuestra boca es obviamente la llenadura del Espíritu Santo, la evidencia de la llenadura del Espíritu Santo. Nosotros confesamos al Señor con nuestra boca. Y cuando invocamos al Señor, si invocamos el nombre del Señor, seremos salvos. Eso también es una referencia al invocar el nombre del Señor en el bautismo. Cuando somos bautizados, invocamos el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando invocamos el nombre del Señor, nosotros somos salvos. Es parte de nuestra salvación. Esta misma referencia la usó el apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando él predicó por primera vez en Hechos 2:38 en adelante. Hechos 2 en adelante, él dijo, cuando hizo referencia al profeta Joel, dijo que el que invocara el nombre del Señor será salvo. Todo eso está conectado. Cuando tenemos la visión y el entendimiento de que estas escrituras son para una iglesia que ya fue nacida del agua y del Espíritu, nosotros podemos ver que esa es una aplicación
a lo que Pablo está dándoles a saber en el libro de Romanos capítulo 10. Amén. Y hoy nos queremos enfocar un poco en algo que es también en cierta manera controversial para muchas personas que han a veces llegado a nosotros o nos han dicho, no sé a usted hermano, Sí. pero si alguien le ha dicho, cuando usted llega a decirles a ellos, pues mira, la palabra de Dios nos dice que tenemos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, si no, no podemos entrar, no podemos ver ni entrar en el reino de Dios. Tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces encontramos esta mención o esta escritura que nosotros vamos a leer ahorita acerca de este hombre, un hombre que la Biblia dice que era un malhechor, que fue crucificado junto con Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo le dice algunas cosas a este hombre, y a veces personas toman esa porción diciendo, mira, no es necesario que alguien sea bautizado o que reciba el Espíritu Santo porque aquí hay un ejemplo. Y la referencia que estoy yo diciendo es Lucas, si lo puede leer, hermano. Lucas capítulo 23, yo creo es del versículo 39 más o menos en adelante. Amén. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. So, la controversia de muchos es, ok, este hombre simplemente pues clamó a Jesús, y el Señor Jesús le dijo que en ese mismo día iba a estar con él en la gloria. Entonces, ahí está el ejemplo. Este hombre no fue bautizado, ese hombre no hay señal que haya recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas como ustedes dicen que es necesario recibirlo. Entonces ahí está la evidencia. Y eso es lo que queremos dirigirnos en esta ocasión para darnos luz acerca de este pasaje. Y la Biblia es clara y nos da entendimiento acerca de esto. Entonces hay dos personas siendo crucificadas al lado de Jesucristo. Uno está ahí en la cruz, pero todavía no reacciona, no tiene un corazón contrito para arrepentirse. Sí. Y en vez de arrepentirse, el otro le dice que estaba injuriando a Jesús o diciendo las cosas que a nosotros no sabemos que serían, pero estaba injuriando de acuerdo a las palabras del otro malhechor que estaba al otro lado. Entonces, este que tenía un corazón más sincero y obviamente en algún momento él sintió ese remordimiento y comenzó a arrepentirse, y a él empezó a redarguir al otro que por qué estaba haciendo eso, que Jesús no tenía ninguna culpa para estar ahí, pero ellos sí. Y luego llega a pedir una petición al Señor Jesucristo y le dice que se acuerde cuando esté en su gloria. Amén. Y el Señor Jesucristo, una respuesta sorprendente, le dice, pues hoy mismo estarás conmigo en la gloria. Qué tremenda esperanza. Ahora, este hombre, por supuesto que en algún punto él se arrepintió, porque nadie puede llegar delante de Dios sin arrepentimiento.
Eso es algo que absolutamente es necesario. So, el detalle es de aquí, en este momento, cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, nosotros en la palabra de Dios tenemos dos pactos, el antiguo que le llamamos y el nuevo. Cuando Jesús está en esa cruz con esas personas, con este malhechor ahí siendo crucificados, todavía están viviendo bajo el antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto. En el antiguo pacto habían otras maneras como obtener perdón de pecados. Era a través, nosotros sabemos, Dios había establecido una manera, sacrificios, tenían que ofrecer sacrificios para acercarse a Dios, etcétera, y obtener perdón de pecados. Pero aquí, en este suceso, en esta ocasión, está el Señor Jesucristo, que nosotros sabemos que es el sumo sacerdote y también es nuestro sacrificio. Sí. Él está ahí y pues este malhechor está enfrente de su sumo sacerdote y de su sacrificio también. Entonces, obviamente, lo que él hizo fue arrepentirse. Y Dios tiene la autoridad y el poder para hacer lo que él quiere en ese tipo de situaciones. Entonces, el ladrón no podía bajarse de la cruz, ir a traer un borrego y matarlo. Evidentemente no. Entonces, Dios obviamente es justo y Él no es un Dios injusto, Él entiende ese tipo de cosas. Entonces, pero el punto principal aquí es que este malhechor todavía estaban viviendo, o cuando Jesús le habló esas palabras, estaban viviendo bajo el antiguo pacto. Para que el nuevo pacto tuviese valor, la Biblia dice que el testador tiene que morir, si no, no tiene validez. Entonces, el nuevo pacto comienza cuando el Señor Jesucristo obviamente muere, derrama su sangre, sepultado y resucita. Aquí es donde está la diferencia. La iglesia, si usted puede buscar Hechos 20 y 28, la iglesia nueva testamentaria, la iglesia que está viviendo bajo la gracia, comienza en el libro de Hechos, capítulo 2, lo hemos mencionado anteriormente, pero es importante recalcarlo porque es desde ahí donde nosotros podemos tener un buen entendimiento claro acerca del resto de las escrituras en el Nuevo Testamento. Aunque hay 4 libros del Evangelio escritos y son parte de lo que llamamos Nuevo Testamento, todo lo que pasó todavía estaban viviendo bajo el Antiguo Testamento. El hecho de que se le llame Nuevo Testamento, esos sucesos no estaban sucediendo en el Nuevo Pacto, sino todavía estaban bajo el Antiguo Pacto. Entonces no tenemos que tener confusión en eso. Algunos piensan que la iglesia comenzó cuando Jesucristo andaba aquí caminando en la tierra, pero eso no es así, de acuerdo a las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, a ver, léanos, hermano. 20:28 de Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. So, la Biblia nos deja saber que la iglesia nueva testamentaria, el Señor la ganó o la compró pues con su propia sangre. Entonces, si Él no había derramado sangre, o sea, no había muerto, no la había comprado todavía. Claro. Entonces, si la iglesia no había sido comprada cuando el Señor Jesucristo andaba caminando sobre la tierra, entonces no había una iglesia nueva testamentaria todavía.
tenía que el Señor Jesucristo ir a la cruz, derramar su sangre, y cuando Él derramó su sangre, ahí es donde estaba comprando a su iglesia. Amén. So, por eso tenemos un entendimiento claro que la iglesia comienza en el libro de Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Ya el Señor Jesucristo fue muerto, fue sepultado, ya ascendió al cielo, y Él les dijo una promesa: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, las escrituras nos dan luz claramente que la iglesia comenzó en el libro de Hechos capítulo 2. Cuando este hombre estaba muriendo al lado de Jesucristo, todavía Jesucristo no había muerto. El antiguo pacto todavía no se había acabado hasta que Él murió, expiró. Entonces es cuando el antiguo pacto fue viejo y el nuevo pacto fue nuevo pacto. Entonces, por tal razón, el malhechor al lado de Jesús no necesitaba y ni tampoco podía ser bautizado en el nombre de Jesús, porque Jesús no había muerto. Tampoco él necesitaba o tampoco podemos exigir que él fuese lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque Jesucristo dijo que él tenía que salir para que él enviase el Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Claro. Y para ese momento Jesús no había todavía ascendido. Entonces, obviamente, el nacimiento nuevo del agua y del Espíritu es para la iglesia nueva testamentaria. Nosotros comenzamos estos episodios, hablando de lo que es el Evangelio, que es muerte, sepultura y resurrección. Entonces, el Evangelio es aplicado en nuestras vidas, pues, cuando el Señor Jesucristo ya había muerto, sepultado y resucitado. Nosotros aplicamos a nosotros su Evangelio a nuestras vidas. Yo creo que sí, no solamente a usted tal vez le han hecho esas preguntas, porque se justifican las personas, pero porque ese ladrón que estaba a la par de Jesús, él fue salvo, pero es lo mismo porque estaba bajo la ley. Entonces cuando el Señor Jesucristo, recalcando, cuando Él expiró, dice que el velo del templo se rasgó en dos, es donde se manifiesta de que ya el antiguo pacto ya quedaba ahí, entraba el nuevo pacto, ¿verdad? Que ya Cristo compró, como lo mencionó aquí en Hechos 28, de que Él compró con su propia sangre a la iglesia, ¿verdad? Entonces, Amén. Sí, está interesante, porque yo creo que esto le va a interesar a las personas que todavía tienen esa duda, incluso personas que todavía están ya dentro de la iglesia, tal vez no han tenido ese discernimiento. Sí, y cuando el Señor Jesucristo dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios, Él está hablando justamente para lo que la iglesia nueva testamentaria iba a hacer. Tampoco Nicodemo podía nacer en ese momento del agua y del Espíritu, pero a partir del libro de Hechos, capítulo 2, eso es una necesidad para cada persona que quiere ser salva, porque ahora sí estamos viviendo en la dispensación de la iglesia, en la iglesia nueva testamentaria, que el Señor Jesucristo compró con su propia sangre. Ahora sí nosotros tenemos que aplicar esa sangre, tenemos que ser llenados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, y eso es una tremenda experiencia. Nosotros hemos visto aquí, estamos experimentando aquí en la iglesia local. El Señor está moviendo en gran manera, y yo creo que el Señor va a continuar moviendo en gran manera. Entonces, si usted no ha experimentado esta experiencia del plan de salvación del Señor Jesucristo, esta muerte, sepultura y resurrección, el arrepentimiento, la llenadura, el bautismo en el nombre de Jesús y la llenadura del Espíritu Santo, hágalo. Es para usted, es una promesa
y es una bendición, es una experiencia maravillosa. Amén. So, espero que le haya ayudado en algo esto. El Señor les bendiga ricamente y déjenos sus comentarios, déjenos saber qué piensa de esto que estamos haciendo, y pues es un tremendo honor para nosotros estar y poder llegar a sus oídos, a sus hogares, donde quiera que usted esté. Amén. Amén. Gracias, pastor. Y bueno, nos despedimos en esta noche o en este momento, donde en cualquier lugar que nos vea, no sé si es de día o de noche, pero una vez más, comparta con sus amistades, y esto va a ser de mucha bendición. Van a sacar muchas dudas que tal vez tienen ellos, pero Dios es bueno y Dios sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Amén. Hasta el próximo episodio.